Tienes. Gracias, Roberto. Ya tenemos esta mañana nuestro primer invitado. Se trata del ingeniero Marlon Erazo. Él es máster en Administración Estratégica de Telecomunicaciones. Ingeniero Marlon Erazo, muy buenos días. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecoantena. El seguimiento que se le da al tema de las concesiones con Claro y Movistar. ¿Cuáles son las alternativas de negocio entre el Estado y el sector privado? Buenos días. Buenos días, estimada Lorena, buenos días en Contena y a todos los amigos que nos escuchan. 22 de junio de 1986, la mano de Dios, gol de Maradona en ese campeonato mundial contra Inglaterra. Resulta que Maradona salta con una mano y con la mano empuja el balón. Y muchos felicitamos eso. No he escuchado a ningún argentino que se sienta avergonzado de eso. Latinoamérica se encuentra herida por la deshonestidad. Ese es un problema que tenemos. Pasemos a los temas que nos corresponden. Entonces, hablando de fútbol mismo, el árbitro. Cuando no existía el VAR, recordemos, el árbitro no veía un penal, no veía una falta, no sacaba tarjeta roja, etcétera, o pitaba un penal falso. Y perdíamos el partido y muchos nos molestaban. Hasta que existió el VAR. ¿Qué es el VAR? Un formato tecnológico que le dice y le corrige al árbitro lo que no quiso ver, o lo que se hizo el loco, o lo que vio y le pareció mejor no hacerlo, porque había intereses que lo obligaban. Eso pasa en nuestra sociedad y en todos los sistemas entre el Estado y los privados que llamamos concesiones. ¿Quién controla las concesiones? Un árbitro. Un árbitro que en el 96, cuando cambiaron el contrato, se hizo loco y el Estado perdió 3.500 millones de dólares. En el 2008, el árbitro hizo un mal cálculo y el Estado perdió 2.000 millones de dólares. Contraloría lo ratificó en el 2013. Y resulta que ahora, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con que el Estado, el regulador, el árbitro, que tiene que cuidar el partido que se llaman concesiones entre el Estado y las empresas privadas. ¿Qué significa una concesión? Que el Estado le concede, le permite y busca un socio para que un tercero, un socio, los privados que dicen que son tan eficientes, efectivamente lo son, que son tan importantes, efectivamente lo son. Pero si en arca abierta el justo peca y no tenemos un control, ¿qué sucede? Sucede, por ejemplo, hagamos una historia rapidita. En el año 2009, 10, se le insistió al presidente de aquella época de las mentes brillantes a que el redondeo, que era cuando una persona hablaba, porque las llamadas eran importantes en esa época, 2 minutos con 51 segundos, y le calificaban o facturaban 3 Tres minutos. minutos. El redondeo no debía existir porque los sistemas informáticos de las compañías celulares calculaban el tiempo preciso. Entonces, si usted pagaba un saldo y le daban 30 minutos de llamadas o 50 minutos de llamadas, y le redondeaban, usted perdía, a pesar de que usted pagaba entero el valor. Yo pregunto, cuando la persona recarga un servicio, cuando paga una mensualidad, cuando es postpago, el dólar se le derrite, después de unos días se le diluye, desaparece de la cuenta de las empresas celulares donde la persona pagó. No, el dólar sale del bolsillo del activo de las personas, de los consumidores, y va al activo de las empresas, enterito. Y sin embargo, recordemos en esa época también, la lucha la hicimos nosotros también, había el siguiente caso, cuando un prepago, una persona que tenía prepago de servicio prepago, cargaba $3, que es el prepago mínimo que había. Esos $3 prescribían o dejaban de tener valor a los 7 días. Yo pregunto, después de los 7 días, los $3 que correspondían a una comunicación, a una cantidad de llamadas que les permitían, ¿se diluían en la cuenta de las celulares? No. ¿Y qué hacían ellas? Porque el árbitro no veía, sencillamente cortaban la comunicación y decían tienes que poner $3 más. ¿Qué significaba eso, señores? Tal vez para los que tienen plan, los que tienen plata, los que tenemos cómo pagar un plan, no nos importa, pero esas personas que cargaban $3 eran los carpinteros, los que arreglaban los baños, los que pintaban y esperaban una llamada de una persona que los conocía, que le decía, vea maestro Marlon, venga para acá para que me arregle el baño. Ellos necesitaban tener su servicio activo, pero depositaban $3 y a los 7 días ya no podían recibir eso. Eso se corrigió, porque insistimos. El árbitro no lo hizo, insistimos los ciudadanos y ahí lo corrigieron. Ahora pasa igual.
Resulta que hay unos concesionarios que están en una concesión que está extendida y no hay energía. Y sale el árbitro lloriqueando, perdónenme la palabra, bueno, sale el árbitro como justificando ellos, diciendo que el Estado no les ha dado energía y por lo tanto no tienen la culpa. Y salen las celulares a decir, ellos salen a decir que las celulares nos van a dar 5 gigas a los que tienen plan y 1 giga creo que a los que tienen prepago. Pero que se consumen los 5 días en 30 días y los otros creo que en 7 u 8 días. A ver. ¿Quién tiene que determinar cuál es la afectación que estamos haciendo a las personas que estamos pagando un servicio que no lo estamos recibiendo? El árbitro sale diciendo, o el Estado. El árbitro sale diciendo no hay interrupción, lo que hay es una intermitencia. A ver, si yo no puedo llamar, si yo no puedo recibir un mensaje urgente en este momento para un negocio, no es intermitencia, es suspensión. Pero el árbitro, el que tenemos, que no sabe nada y que está engañando al presidente de la República. El presidente de la República está luchando con muchas cosas, yo estoy seguro de eso, pero está llevado al error por este tipo de funcionarios que aceptan ser funcionarios y no saben o no se ponen las camisetas del país. Entonces dicen que las empresas van a dar 5 gigas en los próximos 30 días. Si vamos a seguir teniendo apagones, ¿de qué me sirven los 5 gigas? Debería suceder que el día que yo no reciba un servicio, todo ese día me lo repongan con ese servicio cuando tenga ya un servicio normal. No es que ahora me den 5 gigas, como que hay que agradecerles. Perdónenme, señores. ¿Qué quiero decir con esto con el fútbol? El fútbol obtuvo un VAR. Nosotros también hemos propuesto un VAR al Estado ya. Un VAR que controle esas relaciones, un modelo de control. ¿Por qué? Porque el árbitro o se hace loco o es torpe. Y eso no lo podemos permitir más. Entonces, ¿qué pasa con las concesiones? Los avances. Dijeron que iban a tener hasta octubre cerrado eso. Espero que no se atrevan. ¿Por qué? Porque resulta que usted no puede tener un acuerdo con las empresas con las que, aunque ellos no hayan dicho, no hayan sido los iniciadores de un presunto perjuicio con el Estado hizo un modelo que determinó la Contraloría que nos han afectado con 2.000 millones de dólares. Y la Contraloría, hasta ahora, la nueva Contraloría, no se pronuncia. Y tampoco se pronuncia el procurador del Estado. Y todo el mundo anda calladito. Entonces, ¿cuál es el problema actual en las concesiones? Es que tenemos que incorporar como sociedad, por eso llamamos a esto inteligencia colaborativa, tenemos que incorporar como sociedad el aporte de todos los que saben de un tema. Por ejemplo, los que sabemos de telecomunicaciones, con los economistas, con los abogados, con la gente de comunicación social, etcétera, el VAR que va a controlar a la celular en el servicio. De tal forma que no nos vengan a decir que nos regalan 5 gigas, sino el VAR va a decir, no hubo servicio, ese servicio enterito, por todo ese día, se recupera cuando haya comunicación. Usted tiene un día más de comunicación con la misma paga cuando haya comunicación, por ejemplo. Pero no de la forma en que ahora vengan a decir que calculan más o menos. O sea, que los modelos de concesión del Estado tenemos un problema, que dependen de que un hombre que tiene fuerza, que está de ministro, o los que están en control, disponen cómo se va a hacer. ¿Y a quién le han preguntado? Hay unos veedores que están para aplaudir como focas. Aplauden como focas. No hay especialistas ahí. No hay especialistas de rigor en lo jurídico. Bueno, ingeniero, entonces, estas concesiones no se pueden dar si es que no hay un pronunciamiento de parte de la Contraloría y la Procuraduría. ¿Cómo se pueden dar concesiones? Por supuesto, ¿por qué? Porque mire, porque estas concesiones partieron mal en el 2008 al 2023. Se demostró que erráticamente partieron con errores, con datos de 300 millones de dólares menos en los ingresos y por lo tanto eso impactó en todo. Y lo dije yo en una tesis de 2008, pero en el 2013 la Contraloría lo ratificó y mandó a negociar a renegociar y no lo han hecho. Entonces ya ha pasado el tiempo y nadie ha dicho nada. Todo el mundo calladito. Entonces, ¿qué le hemos dicho a la Contraloría? Que se pronuncie al respecto. O sea, si hay una empresa que tiene un negocio por el cual el Estado se perjudicó, hay que determinar por qué se perjudicó, quién fue el actor del perjuicio. Y yo no puedo negociar en forma directa con estas empresas porque hay un perjuicio que el Estado ha sufrido. Un presunto perjuicio que está establecido, que será perjuicio cuando ya lo pongan los peritos a calcular. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se premura eso? Por otro lado, hay un problema en el cálculo de las concesiones. Recién estuve en Santa Elena hace 2 semanas en una exposición ahí de telecomunicaciones con un profesor que estimo mucho, se llama Freddy Villao, el doctor Freddy Villao, que es ingeniero en telecomunicaciones,
ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, abogado y diplomático. Y él estuvo de acuerdo en que el Estado no puede, como ahorita decir, el Estado va a recibir, ¿qué dicen estos árbitros de ahora? Ojo con esto, los árbitros de ahora, ese que no sabe nada y que está ahí como ministro de Telecomunicaciones llevando adelante este proceso. Dice que el Estado debe recibir no en paga o en plata solamente, sino en obras, para que las comunicaciones se prosperen, para que llevamos Internet a los pobres. A ver, si el Estado concesiona, que significa que yo me veo incompetente y busco otro que explote por mí, el Estado, el otro, tiene que hacer su trabajo, pues. No es que yo le voy a ayudar con mi propia plata a que haga su trabajo. ¿Y Arcotel qué hace? La agencia de regulación de telecomunicación. De lo que yo sé, los jóvenes de Arcotel están abajo del ministerio, están luchando mucho en las mesas de negociación técnica, pero les quieren imponer modelos económicos que ellos no han calculado. Ese es un problema grave. Entonces, yo lo que puedo decir es lo siguiente, ¿verdad? En esta concesión vamos con despacio. Si los señores se van, ¿usted cree que los 1.300 millones de dólares que produce la blanca con rojo y los otros 600 que produce anualmente, o 800 que produce la azul con verde, van a dejar de ingresar al Estado? ¿Van a dejar de ingresar esos ingresos? La gente va a hablar con otra cosa, ahora es telepatía, va a haber un servicio que reemplaza el celular. No, no hay servicio sustituto del celular por el momento, y por muchos años no lo habrá, y quizás nunca. Entonces, no va a reducirse esos ingresos. Entonces, los señores, si quieren irse, que se vayan. El Estado puede salir a una subasta internacional y decir, tengo aquí un negocio en marcha, ¿quién quiere ser socio conmigo? Y además, hacer como dijo el doctor Freddy Villao, y lo dije yo también, en la Constitución está expresamente indicado que el Estado va a participar, debe participar en la misma cantidad de beneficios que participan las empresas que los explotan. ¿Qué significa eso en términos populares? Jáfana, jáfana. Yo debo participar igual que la que los explota, más aún cuando esto es un negocio de 30 años ya. Esto es un negocio que no se va a parar. Entonces, que nos vengan a decir, hay que cobrar poquito porque ya las telecomunicaciones no es un buen negocio, y que paguen también con obras. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué nos quieren ver la cara de? 7 de la mañana con 47 minutos. Entonces, mire, ¿qué proponemos nosotros? Primero, que se incorporen, perdón, escucho. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Ingeniero Marlon Erazo, ¿son buenas o no las concesiones, o es el Estado el que de pronto no pone los parámetros de cómo deben manejarse y cómo llevar el reparto, las ganancias? Estimado, ya no le culpemos al Estado, porque el Estado lo tenemos culpado de torpe, de estúpido, de inepto, de corrupto. Es todo eso, sí. Pero el Estado somos nosotros. Nosotros permitimos. Existe una ley y las concesiones no son malas. Yo creo que el privado tiene que intervenir para ayudar al Estado, por supuesto, pero con cuentas claras, chocolate espeso. ¿Cuál es el problema? La Constitución dice claramente, el Estado debe participar en igual cantidad que el que lo perjudica, que el que lo explota el servicio, en este caso telecomunicaciones. ¿Y por qué no sucede? Y nos vienen a decir unos periodistas y la gente de comunicación, hay que cobrar poquito, hay que cobrar en obras, es que la inversión privada es importante para la economía, y nos venden toda esa nube y el Estado no recibe lo suyo. Como sociedad estamos quebrados, ahí está la mano de Dios, gol. Y todos celebramos, gol con falsedad, y ponemos que además Dios está metido ahí. Nosotros como sociedad tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Cuando nos involucremos. Las concesiones son buenas, lo que no son buenas son el hecho de que se hagan oscuras, opacas, y que nadie diga nada. Entonces, ¿qué parámetros? ¿Qué proponen? Alternativas. Nosotros proponemos alternativas siguientes. Primero, que se creen los colectivos ciudadanos con los colegios de ingenieros que están calladitos o están adormecidos, y los colegios de abogados y de economistas, y conformemos el frente para hacer el VAR de las telecomunicaciones, el VAR del OCP, el VAR del petróleo, el VAR de la energía. ¿Qué significa el VAR? Los indicadores importantes del negocio que son buenos para los concesionarios y buenos para el Estado también. ¿Qué es lo que el Estado requiere y qué es lo que requiere un concesionario para que quiera hacer negocios con nosotros? Ese es el VAR. Una vez que esté hecho el VAR, entramos a las negociaciones para decir cómo es la cosa en cuanto a lo que nos toca como Estado. Pero ahí tiene que haber VAR, indicadores jurídicos, económicos, de comunicación, de cómo se miden, de telecomunicaciones específicamente.
así como de petróleo, así como de gas. Es decir, construyamos el VAR para cada negocio. ¿Qué significa el VAR? La herramienta para medir en forma automática. ¿Por qué automática? Porque mire, ahí ya no vamos a depender del ministro o del señor que firma los informes si cumple o no cumple, o que nos van a regalar 5 guías. No, el VAR, que toma información por informática, por sistemas computacionales, en forma inmediata de los sistemas de computación, en este caso, telecomunicaciones, y también de los reclamos de la gente que está en los sistemas de reclamos de la Defensoría del Pueblo, y también en las demandas, y también en lo que pagan, y también en lo que cobran el SRI, etcétera, y todo eso. Y ese VAR va a mostrar en forma automática los indicadores. Y se hacen programas con blockchain o con inteligencia artificial, y usted a ese robot de inteligencia artificial no le puede decir, ve, cállate, no digas nada de que hay incumplido, pero no digas nada. El robot no lo entiende, el robot va a mostrar en el VAR. Y todos vamos a decir, muestren el VAR del mes de octubre de telecomunicaciones que acaba de pasar para saber cuánto no nos han dado de comunicación, y va a salir ahí. Tantas horas de comunicación, tantos gigas no nos han dado. Y eso nos tienen que devolver. Ingeniero. Pero si lo hacemos con palabritas, lo hacemos así como a la antigua, estamos manejando negocios que generaron en estos 15 años 30.000 millones de dólares de ingresos, con retornos de sobre el 30%, con un Excel o con un genio que va a decir cuánto tienen que devolvernos. ¿Dónde estamos, por favor? Ingeniero, ¿dónde estamos? ¿Y quién elige o cómo elegimos a los integrantes de ese VAR de cada sector? Cuando se acepte la propuesta, porque la estamos proponiendo a Telecomunicaciones, nos organizamos ahí, pues. Ahorita lo que han dicho es, formaron, y me van a decir que llamaron unos veedores que están aplaudiendo. No, aquí se trata de que con quién los elige. Intervengamos ya y digamos ante la Contraloría y la Procuraduría que examinen lo que ha pasado y por lo tanto detenga esas negociaciones que están mal y que entonces se conformen los especialistas. ¿Quién los elige? Señores, nosotros tenemos una propuesta registrada en el IEP y yo la pongo a la consideración, pero no se trata de quién nos elige, sino que nos involucramos, pongan cartas, exijan acciones, y va a suceder que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana o los colegios tomen una iniciativa. Todo se trata de iniciar a hacer. Nosotros ya construimos un VAR en el 2009 para lo que era telecomunicaciones de esa época. Estamos proponiendo hacer el VAR nuevo. Si alguien tiene otra idea, que se involucre. O sea, la forma es involucrarse, participar colectivamente con nuestra inteligencia. Esa respuesta la puede hacer, por ejemplo, mejor un abogado que quiere involucrarse. Dice, ¿cómo nos vamos a involucrar? Con esta ley. Vamos a pedir bajo esta argumentación que participemos. Hablando de abogados, podemos demandar nosotros por el perjuicio, porque ¿quién nos responde por el perjuicio? Por supuesto, podemos pedir una habeas data, por ejemplo, para saber que nos digan de los sistemas cuánto es que hemos sido incomunicados realmente y cosas por el estilo. Pero más que centrarnos en las denuncias, centrémonos en el porvenir. Construyamos ese VAR. Entonces, que venga un abogado especialista y diga, mediante este artículo vamos a pedir que se nos incluya en el grupo de veedores para construir un VAR. ¿Me explico? Y por otra cosa, ¿por qué tiene que ser las concesiones con estas personas? Vamos a una subasta internacional. Y peor todavía, ¿por qué tiene que ser concesionado? ¿Qué tal si el Estado dice lo siguiente? La concesión blanco con rojo es increíblemente poderosa y muy redituable. No la voy a conceder. Voy a contratar a un operador internacional para que no haya corrupción, burocracia, etc. Contrato un gerente internacional, una empresa especialista. Le pago por medio de royalty, de premios, llego a un acuerdo y con esa empresa me voy a la bolsa de Nueva York. Yo obtengo 1.000 o 2.000 millones de dólares, señores, porque es una empresa que es poderosísima. El Estado tiene que ser inteligente y aquí viene una propuesta siempre nuestra también desde hace mucho tiempo. La inteligencia que le ponemos a los negocios propios, la viveza que puso ese Maradona para meter el gol con la mano, pongamos en lo correcto y hagamos que el Estado tenga unos buenos negocios inteligentes. Por eso es que tenemos que participar, porque la plata ajena se respeta más que la plata propia. Ingeniero, pero siempre se han dado este tipo de negociaciones y los gobiernos de turno hacen o firman, renovan o renuevan las concesiones porque dicen que de pronto también hay algo por debajo. Bueno, si existe, como dije yo, el gol de Maradona, la mano de Dios contra Inglaterra y gana un mundial en ese campeonato en 1986 en México, Latinoamérica, y lo felicitamos y le ponemos la mano de Dios, imagínese usted en qué estamos. Efectivamente, ¿cuál es el problema? Que en arca abierta el justo peca, no hay que pensar en que existen santos no habemos. Habemos gente que quiere ser santo, que se esfuerza por ser santo, pero que somos que fallamos. Entonces,
ahora de la época de la inteligencia artificial, dejémonos de tonterías y hagamos sistemas informáticos poderosos para determinar dónde está el problema, dónde está la plata, dónde está la tarjeta roja que hay que poner. Eso se soluciona con eso. Es verdad, los estados van a decirme a mí que en el cambio del año 1986, del cambio del contrato de concesión, que generó un perjuicio de más de 3.500 millones, no se benefició a alguien, aparte de las empresas concesionarias. Claro que sí, pero ¿cómo lo probamos? Entonces, como nadie intervino, como nadie investigó, eso quedó prescrito. Que resulta que dicen los abogados, yo soy apenas ingeniero, que el derecho defiende a la justicia y que un delito afecta el valor, afecta la integridad de la justicia, y que la sanción al delito reintegra a la justicia, pero no hay sanción cuando ya está prescrito. Y esto también que acaba de pasar, que este regulador no dice nada, que el Contralor no dice nada de lo que está pasando, de lo que dijo Contraloría en el 2013, que hubo una afectación de cerca de 2.000 millones de dólares, y que los datos así lo dicen. Nadie dice nada, va a quedar igual así, prescrito. Van a haber hecho su presunto delito y nadie los va a castigar. Y la gente va a ver, y la impronta que va a quedar en nuestros jóvenes, ¿cuál es? Total, hay que ser vivo porque no pasa nada. No nos meten presos, te haces millonario, tranquilo, que con la plata tú compras a quien tengas que comprar. Eso hay que desmoronarlo. ¿Cómo? Con integridad, con valentía, con entereza, con la fe de un país que puede ser diferente como fue alguna vez, volver a ser ese país, el país de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Ahora, como ahora hay informática, ayudémonos de los robots de informática. Ellos van a decir la verdad. Mire, usted va en su carro de un viaje aquí a Quito y usted tiene un medidor de gasolina de temperatura. Usted le puede decir a su carro, voy a poner gasolina, pero no me muestres cuánto es. O usted tiene una renta de un carro y lo va a entregar y tiene que entregarlo el tanque lleno. Usted le puede decir al carro, oye carro, voy a poner poquito de gasolina, pero asómate o muestra como que te he llenado el tanque. ¿Puede hacer eso el carro? No, ¿verdad? ¿Qué dice la señal? Muestra lo que usted ha puesto de gasolina. Eso es lo que hay que hacer en todos los modelos de concesión. Poner sistemas y modelos que controlen eso y que muestren la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libres, así como dijo aquel maestro que hace más o menos 2000 años tenía apenas 33. Muchísimas gracias, ingeniero Marlon Erazo, por habernos atendido a esta hora, máster en Administración Estratégica, hablando del seguimiento y las alternativas de negocios entre el Estado y el sector privado, hablando de las concesiones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, al Señor sea la honra, la gloria y el poder. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con nuestros... 7 de la mañana con 58 minutos, era el ingeniero Marlon Erazo hablando del tema de las concesiones con reglas claras, efectivamente, y a propósito de la renovación de las concesiones con las telefónicas que operan en nuestro país. Vamos a una breve pausa, enseguida retornamos con más a través de Buenos Días País en Ecuantena 1030, la radio de la familia. Está escuchando Buenos Días País. Incrementa tus ventas, cumple tus objetivos y obtén más ingresos. Si eres un emprendedor y necesitas publicidad, únete a nosotros, porque en Ecuantena vendemos por ti. Nosotros te ayudamos a incrementar tus ventas y alcanzar el potencial de tu negocio. Para más información, contáctanos al 04-600-3034 o 04-600-3035. Escríbenos al correo electrónico radioecuantena@gmail.com. Quien anuncia en Ecuantena vende mucho más. Somos la radio que va acorde con las nuevas generaciones. Llegamos por todos los medios para brindarte mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Aquí encontrarás contenido de calidad, sin olvidarnos de todo lo que te gusta, lo que te informa, lo que te entretiene. Somos Ecuantena, una radio que se reinventa, pero que sigue siendo la radio de la familia. Más ventas,